Dicen que el cofrade vive contando los días atrás, pero ¿y si os dijera que a veces hay que mirar hacia adelante para entender de verdad lo que significa ser cofrade? Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto capítulo de La Cofradía. Hoy no vamos a analizar el pasado, vamos a hacer algo bastante más atrevido, viajar al futuro. Tenemos sobre la mesa un análisis completísimo de la próxima década en la Semana Santa de Linares, desde 2026 hasta 2036. Y no es una simple lista de fechas, es la crónica de una transformación. Podemos dividir esta década en tres grandes actos. Primero, los años magnos, que van a redefinir los grandes eventos. Después, la renovación patrimonial, con la llegada de obras y debates que, van a cambiar nuestra forma de ver la imaginería. Y finalmente, la vuelta a las raíces, donde se mirará al origen para proyectar el futuro. Es que el planteamiento es muy acertado, porque lo que vamos a ver no son eventos aislados, para nada. Es una cadena de acontecimientos que se van a influir unos a otros. Una magna en 2027 puede ser el catalizador, por ejemplo, para que una hermandad recupere el costal en su centenario de 2028. O la llegada de una nueva imagen en 2030, pues puede cambiar todo el equilibrio de los días de la Pasión. Todo está conectado. Pues con esa idea de conexión en mente, abran sus agendas y preparen el incienso, porque vamos a desgranar una década que promete ser, de verdad, histórica. Arrancamos. Empecemos por el principio, el año 2026, que da el pistoletazo de salida a todo este ciclo, y lo hace con dos aniversarios que están, en los extremos del espectro cofrade. Por un lado, algo muy joven, la borriquilla de la estación Linares Baeza. Se cumplen 25 años. Y aquí, fíjate, ya encontramos el primer matiz interesante. Su estatus actual es de grupo parroquial. Para que todo el mundo lo entienda, es el paso previo a ser una hermandad con todas las de la ley. Es una especie de periodo de formación tutelado por la parroquia. Esto a nivel de derecho canónico pues abre un debate. ¿Pueden celebrar una salida extraordinaria como tal? Canónicamente es complejo, ya que esas procesiones suelen reservarse para hermandades plenamente constituidas. O sea que, más allá del nombre que se le ponga, lo importante es que vivirán un Domingo de Ramos muy especial en la pedanía. Pero del aniversario de un grupo que están haciendo, en ese mismo 2026 pasamos a uno de los pilares de la ciudad, los 425 años de la Hermandad del Nazareno. Un aniversario que se basa en sus primeros estatutos documentados, de 1601. Esto nos sirve para explicar cómo se mide la antigüedad en el mundo cofrade, que es importante. Aunque haya indicios de devoción al Nazareno antes de esa fecha, lo que cuenta a nivel oficial es el primer documento, la primera regla aprobada. Es exactamente lo mismo que le ocurrirá en el futuro al actual grupo de la Tercera Caída. Aunque lleven años de actividad, su partida de nacimiento oficial será el día que el obispado apruebe sus estatutos. Pero más allá de la fecha, lo que realmente enciende en la imaginación es lo que este aniversario podría traer. Unas santas misiones. Para quien no esté familiarizado con el término, ¿qué supondría exactamente? Pues supondría ni más ni menos que sacar al nazareno de su templo y de sus recorridos habituales para llevarlo en procesión a los barrios, especialmente a los más alejados del centro y, con mayores necesidades espirituales, zonas como Arrayanes, La Zarzuela o El Cerro. No sería una procesión al uso, sería un acto de evangelización potentísimo. Imaginar al Señor, que es la mayor devoción de Linares, en el corazón de esos barrios, visitando sus parroquias, es algo que trasciende lo puramente cofrade. Sería un acontecimiento social y de fe de primerísimo orden. Si 2026 ya arranca con esta fuerza, 2027 parece el epicentro de la primera parte de la década, el año que puede cambiarlo todo. La palabra que resuena por todas partes es magna. Un Vía Crucis magno, para ser precisos. Y el motivo es de un calado histórico inmenso. Se celebran 800 años de la vuelta de la cristiandad a Linares y de la aparición de la patrona, la Virgen de Linarejos. La agrupación de cofradías ya ha confirmado que el proyecto está en marcha, a falta del visto bueno final del obispado, que es el último paso formal. Todo indica que en 2027 Linares vivirá un evento que pondrá a la ciudad en el mapa cofrade de Andalucía. Un evento de esa magnitud debe ser una locura organizativa, pero también una oportunidad única. Y en ese mismo año, el prendimiento celebra su centenario. A mí me surge una duda. Con la participación en la Magna y su propia celebración, ¿podríamos ver el misterio en la calle hasta 3 veces? ¿No existe un riesgo de saturación? Para los hermanos, para el público. Es una pregunta muy pertinente. La posibilidad es real.
su Jueves Santo, su participación en la Magna y una posible salida extraordinaria por el centenario. El riesgo de saturación existe, claro, y es algo que la hermandad tendrá que valorar muy bien. Pero también abre una puerta interesantísima. Precisamente para no repetir la misma estampa 3 veces, no es nada descartable que para esa extraordinaria cedieran el protagonismo a su titular Mariana, la Virgen del Rosario. Ver a la Dolorosa del Prendimiento en una procesión extraordinaria sería una imagen totalmente inédita. Y una forma muy elegante de celebrar el centenario sin agotar la imagen del misterio. Ese mismo año, 2027, también nos obliga a mirar mucho más atrás en el tiempo, ¿verdad? Sí, a efemérides documentales que son la semilla de lo que tenemos hoy. Se cumplen 575 años del primer testimonio escrito sobre la ceremonia del descendimiento en la iglesia de San Francisco. Un rito en el que una imagen articulada de Cristo era literalmente desenclavada de la cruz. Aunque la hermandad actual no es la misma, es una ocasión perfecta para un acto que recuerde aquellos ritos sacros. Y también 475 años de los primeros indicios de actividad del Santo Entierro. Quizás no dé para una procesión, pero sí para actos culturales que pongan en valor casi 5 siglos de historia. Dejamos atrás un 2027 que se antoja monumental. Y llegamos a 2028 marcado por 2 centenarios de un peso específico enorme. Empecemos por la Santa Cena. Una hermandad con una de las singularidades más famosas de toda Andalucía. El misterio procesiona sobre la fuste de un cañón de la Segunda Guerra Mundial. Para que se entienda, es la base metálica sobre la que giraba la pieza de artillería. Ese chasis es lo que le da ese movimiento horizontal, ese vaivén tan particular que es único. No es el típico movimiento de un paso de madera, para nada. Y claro, llega el centenario y con él el gran debate. El sueño de muchos. ¿Es posible ver al Señor de la Cena portado a hombros, a costal, por una vez en la historia? La especulación es lógica en una fecha así. Sería un acontecimiento visual sin precedentes. Hay varias opciones sobre la mesa, ¿eh? La más sencilla sería usar un paso prestado. Por ejemplo, el del rescate, que podría adaptarse. Pero si se quiere soñar a lo grande, se podría imaginar pidiendo prestado un paso completo con apóstoles incluidos a otra cena de la provincia, como la de Baeza. Sería regalar a Linares una imagen para la historia. El otro gran protagonista de 2028 es el Descendimiento, que también cumple 100 años. Muchos lo consideran el conjunto escultórico de mayor calidad artística de Linares. Y es, como se dice en el argot, una grandísima pena que una obra de esa envergadura procesione a ruedas. La calidad de las tallas pide a gritos la cadencia y el movimiento que solo un paso portado por costaleros puede darle. Y aquí vemos esa conexión de la que hablábamos al principio. La Magna de 2027 podría ser el impulso definitivo. Participar en ese evento magno a costal sería el ensayo general perfecto para recuperar definitivamente ese estilo de cara a su centenario. Imaginar una extraordinaria nocturna por el casco antiguo con ese misterio meciéndose sería memorable. Tras la intensidad de los centenarios de 2028... Hacemos ahora una pequeña pausa aquí en la cofradía y regresamos enseguida. ¿Listo para vivir la emoción de la Semana Santa en un juego de mesa? Conoce Ciudad Cofrade, un juego donde cada partida es única. Elige a tu hermandad, coloca a tu iglesia y prepárate para la estación de penitencia. Lanza los dados y consigue recursos como incienso y corneta. Compra enseres, mejora tus pasos y atraviesa la ciudad rumbo a la catedral. Pero cuidado, tus rivales intentarán frenarte con cartas del consejo o bloqueando tu camino. Consigue regresar el primero para ganar. Un juego único, hecho a mano y con la esencia de nuestras hermandades. Ciudad Cofrade. Estrategia, tradición y mucha emoción. ¿Te atreves a jugar? Ya disponible. Bienvenidos de nuevo a La Cofradía. Retomamos nuestra conversación. La década parece tomar un respiro en 2029, con efemérides más institucionales, como los 125 años del título de Real para el Rescate, para prepararse para lo que será una auténtica revolución en 2030. Entramos en la segunda fase, la renovación patrimonial. Sin duda. Y el gran hito es la llegada prevista del Cristo de las Misericordias, en su tercera caída, una obra del imaginero Darío Fernández.
Se menciona el nombre de Darío Fernández y la expectativa es máxima. Para alguien que no esté tan metido en el mundo del arte sacro, ¿qué significa que un imaginero de su talla esté creando una obra para Linares? ¿Qué lo hace tan especial? Significa poner a Linares en la primera línea de la imaginería contemporánea. Darío Fernández es considerado, de forma unánime, uno de los grandes maestros actuales. Su estilo bebe de los clásicos del barroco sevillano, como Montañés o Mesa, pero con una personalidad propia arrolladora. Sus Cristos tienen una unción sagrada y una anatomía perfectas. Tener una obra suya no es solo añadir una imagen más, es incorporar una obra de arte que será estudiada y admirada durante siglos. Y su llegada, lógicamente, abrirá un debate inmediato. El más importante de la década, probablemente. La primera pregunta: ¿procesionará ese mismo año 2030? Y la segunda, de mayor calado: ¿lo hará en las vísperas o solicitará su incorporación a la nómina oficial de la Semana Santa? O sea, buscando un hueco entre el Domingo de Ramos y el de Resurrección. Eso implicaría reordenar horarios e itinerarios, un debate siempre complejo. Y por si fuera poco, en 2030 la agrupación de cofradías celebra su 75º aniversario. Sí, y aquí surge otra posibilidad muy ilusionante, inspirada en lo que planean otras ciudades como Granada. Se podría organizar un evento en dos partes. Primero, un Vía Crucis Magno el miércoles de ceniza, más solemne, más penitencial, con varias imágenes en la calle. Y después, complementarlo con una gran exposición magna en Cuaresma, con los pasos procesionales montados al completo, reunidos en un gran recinto o en sus propios templos. Sería un formato novedoso que atraería un turismo cofrade de muchísima calidad. Entramos ya en la tercera parte de la década, que has definido como la vuelta a las raíces. A partir de 2031, los aniversarios parecen mirar más hacia la consolidación y la historia. Definitiva, la que le dio la estabilidad actual. 2032, por su parte, es un año para reflexionar sobre cómo se reconstruyó nuestra identidad tras la Guerra Civil. ¿Por qué específicamente ese año? Porque coinciden varios aniversarios de la llegada de imágenes clave de la posguerra. Se cumplen 75 años de la llegada del Cristo del Descendimiento y de los titulares de la Resurrección, y 50 años de la Virgen de los Dolores. Son imágenes que vinieron a llenar el vacío patrimonial y devocional de la contienda. No es solo celebrar que una talla llegó, es entender cómo una generación de cofrades levantó la Semana Santa de sus cenizas. A ellos se suman los 25 años del Sin Pecado del Rocío, que es un estandarte con la pintura de la Virgen, el corazón de esa hermandad. Y en 2033, esa mirada a los orígenes se vuelve aún más profunda con Vera Cruz y Columna, que cumplen 475 años. Y su origen común es fascinante. Hoy las vemos como dos hermandades distintas, pero nacieron juntas en el siglo XVI. Eran un movimiento de devoción más amplio que con los siglos, pues se fue especializando y dividiendo hasta conformar dos cofradías separadas. Este aniversario es la oportunidad perfecta para un acto conjunto que cuente esa historia. Podríamos especular con imágenes muy potentes, como ver al Cristo de la Vera Cruz, que siempre procesiona en silencio, acompañado por música, o una salida extraordinaria de la Virgen de la Salud bajo su palio con una gran banda de música. El siguiente año, 2034, las notas que manejamos plantean una teoría muy interesante: la posible recuperación, de forma extraordinaria, de la procesión general. Es una teoría con una base lógica muy sólida. En 2034 se cumplen 50 años exactos de la última procesión general del Viernes Santo que se celebró en Linares. Además, habrán pasado 7 años de la posible Magna de 2027, un tiempo prudencial para no saturar. La coincidencia de ese aniversario redondo, medio siglo, es la excusa perfecta para proponer la recuperación de aquel magno evento por un solo día. Y luego, en 2034, llega el 75º aniversario de la llegada del Cristo yacente. Es una fecha tan redonda que se espera que la imagen presida el Vía Crucis oficial del miércoles de ceniza de ese año, dándole un protagonismo muy especial. Y ya en el horizonte final de esta década prodigiosa, ¿qué nos queda en 2035 y 2036? 2035 nos devuelve al Nazareno, con el 75 aniversario de la llegada de la talla actual de Víctor de los Ríos, y 2036 cierra el ciclo con dos hitos. Por un lado, los 450 años fundacionales del Santo Entierro, esperando que para entonces la hermandad haya culminado su proceso de revitalización. Y por otro, el 25 aniversario de la llegada del Cristo de la Buena Muerte, de los Estudiantes, una obra maestra del imaginero Luis Álvarez Duarte.
Taificado como una de las mayores obras de arte de Linares, un broche de oro para una década que, como hemos visto, no es una década más. Después de este recorrido, queda claro que no estamos ante una simple agenda, es un mapa de la transformación. Hemos visto los sueños, como poder llevar a Costal a la cena o al descendimiento, las revoluciones, como la llegada de la tercera caída, y los grandes eventos, como la más que probable Magna de 2027. Son hitos que no solo se celebrarán, sino que van a moldear la identidad y el futuro de la Semana Santa de Linares para las próximas generaciones. Lo que hemos analizado es una década para soñar, para debatir y, sobre todo, para vivir en la calle, siendo testigos de la historia. Y después de poner sobre la mesa la posibilidad de un Vía Crucis Magno en 2027, quizás otro formato en 2030 y hasta una procesión general en 2034, es inevitable terminar con una reflexión. La reflexión obligada. Con tantos eventos extraordinarios en el horizonte, la pregunta es, ¿cómo se consigue el equilibrio? ¿Cómo se conjuga la celebración histórica, la lógica euforia y el atractivo turístico con la esencia penitencial y el recogimiento que deben definir a la Semana Santa? ¿Dónde está la línea para que la grandiosidad no devore el sentido? Es, quizás, el gran reto que esta década histórica le plantea a Linares.